qué creemos en la teoría de la conspiración? Porque es más fácil creer ciegamente en algo que no entendemos que buscar la verdad. Las teorías de la conspiración simplemente tratan de penetrar nuestros mayores temores. Cada una de estas historias lo que trata es de desenfocarnos, de sacarnos de la realidad. Acompáñenme, es el momento de desenmascarar al poder. Seguimos con más de la butaca inglesa. Hay una serie de conspiraciones que tienen un origen bastante oscuro y otras un poco más claro. Hoy vamos a hablar de distintos tipos de conspiraciones y una de ellas, la primera, es las que están vinculadas a las sectas religiosas y a ese poder que trata de combinar no solamente la revisión de ideas previas religiosas, sino también la idea de ir cooptando gente para que sea parte de esa secta y que a su vez entre a lugares de poder o a lugares de influencia social. Pensemos en los Illuminati, pensemos en los Rosacruces, pensemos en los masones, pensemos en la secta de los Assassins, posiblemente una de las sectas más interesantes de ese tiempo, porque no solamente da el origen de las personas que viven de la muerte, es decir, de los sicarios y los sicariatos, sino que también a su vez tiene una conexión directa con el consumo de drogas para estar totalmente desinhibido a la hora de atacar en ejército o atacar individualmente a las personas. Estas sectas religiosas tienen otro interés fundamental. La idea es reinventar la historia, la reescriben. Siempre van a ser los primeros en todo. Son los primeros que estuvieron en las pirámides, son los primeros que descubrieron la cuadratura del círculo, son los primeros que inventaron santos y señas, que inventaron grandes poderes simbólicos. Es decir, todos y cada uno de estos grupos que tienen su base de poder en las sectas religiosas va a pasar también a ser una suerte de nueva mitología. Ellos construyen su mitología y esta mitología tiene que ver, por supuesto, con el famoso asesinato de Hiram en algún lugar específico del Templo de Salomón, hasta lugares tan cercanos como el Templo de Lincoln o el Monumento a Lincoln en Washington D.C. Es decir, esa línea de pensamiento que puede generarse en una suerte de logia, una suerte de secta, se transmite también luego vía cultura popular hasta películas como Tesoro Nacional, National Treasure. Uno de los elementos más importantes que tiene esta reinterpretación de la historia a la luz de las sectas religiosas es que no es tan importante que lo creamos, sino que cuando se lo contemos a alguien más, esa otra persona crea por lo menos una parte de esa historia que está diciendo. Genere sobre todo dudas para convertirnos de alguna manera también en ciudadanos que no tenemos una autonomía total de pensamiento. Otra de las conspiraciones más importantes que existen en el mundo son las que tienen que ver con las agencias de inteligencia. Las agencias de inteligencia han generado cover-ups, es decir, son momentos en los cuales se prende un fuego para ocultar la salida de X o cual persona. Es decir, también juega mucho con lo que se llama el smoke and mirrors. Los cover-ups responden también al lenguaje de la magia, al lenguaje de llamar la atención para distraerte y hacer otra cosa. Pensemos en la teoría de la guerra planteada por Sun Tzu, pensemos también incluso en todos esos textos que tienen que ver con llamar la atención con respecto a problemas inexistentes para entonces crear un problema real, o al revés, generas un problema real y luego lo tapas con un problema inexistente. Todos y cada uno de esos elementos están vinculados inevitablemente con el poder, y el poder necesita de alguna manera crear cubiertas a las acciones que está cometiendo. Las agencias de inteligencia son tan viejas como la humanidad. Les había comentado el tema de Sun Tzu, pero también les recuerdo esa idea que está presente en la propia Iglesia Católica. Los franciscanos, los monjes también funcionaban de alguna manera como policía dentro de la iglesia. No es casual que hayan muchísimos conspiranoicos que digan que por algo el logo de la CIA, que es la rosa de los vientos, tenga a su vez una relación directa con el logo de los franciscanos, con esa rosa de los vientos de los franciscanos, con la cruz franciscana. Es decir, todas y cada una de estas agencias de inteligencia, ya sean europeas, sean asiáticas, sean norteamericanas, tienen una conexión directa con fuentes primigenias de investigación y fuentes primigenias de investigación. Básicamente espionaje primigenio, tan viejo como la Biblia, tan viejo como la cultura china. Existen otras teorías de conspiración, estas vinculadas a lo que es el linaje real. Supuestamente hubo una suerte de creación de una línea real de sangre a partir de
del nacimiento de Jesucristo, pero resulta que pareciera que esa historia se ha venido repitiendo en el tiempo. Es decir, en algún momento los babilonios, los sumerios utilizaron también esa idea de que hubo alguien que fue básicamente una mujer inseminada desde un ser espiritual o un ser desde el espacio, que trajo a un hombre mitad Dios, mitad hombre, justamente para reestructurar la línea de poder y reequilibrar los poderes generales en el mundo, poderes simbólicos, poderes metafísicos, pero también poderes terrenales. Estas teorías que tienen que ver con la línea real se tocan con locuras absolutas, con textos como los de Anton Parks, con textos como los de Zacarías Sitchin, en donde en palabras más, palabras menos, vemos que no solamente hay líneas de sangre de personas muy famosas a lo largo del tiempo, sino incluso de personajes extraterrestres o incluso intraterrestres. Luego tenemos las conspiraciones que tienen que ver con la manipulación de la voluntad humana. Muchas se basan en temas que tienen que ver simplemente médicos, es decir, utilizar medicamentos, utilizar drogas para minar la voluntad de las personas o simplemente dejarlos con las defensas totalmente bajas desde el punto de vista psicológico para que puedan ser convertidos o en soldados o puedan ser convertidos en espías que ni siquiera ellos mismos se den cuenta de esta situación que están haciendo. Es decir, es una de las líneas que se conoce como los experimentos MK-Ultra. Los experimentos MK-Ultra tienen que ver con una suerte de quiebre de la voluntad y de separación en compartimientos estancos del cerebro. Es decir, se crean distintas personalidades dentro de la mente de una persona para que no sepa ni siquiera esa persona que de noche es espía y de mañana es simplemente un mecánico. Esos puntos tienen que ver de nuevo con una idea de la voluntad de dominio y no hay ningún grupo político y no hay ningún país que haya utilizado la razón de Estado que en ningún momento se haya dejado de acercar a esos espacios. Han utilizado drogas, el experimento MK-Ultra es muy importante, luego tenemos experimentos de dominación o experimentos conductistas como el experimento Zimbardo, que da origen y se conoce como el experimento Stanford. El profesor Zimbardo genera una suerte de división entre un mismo grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes se convierte en prisioneros y otro grupo se convierte en los carceleros. Eso genera pues una dinámica perversa en donde la dinámica amo y esclavo se lleva a sus máximos niveles. Ese tipo de conspiraciones revisa las posibilidades del ser humano de ser dominado, pero también de liberarse de esa dominación. Existen otro tipo de conspiraciones un poco más tangibles, son las conspiraciones que giran en torno al dinero. Cuánto tengo en el bolsillo y cuánto de ese dinero que tengo en el bolsillo vale realmente. No es lo mismo tener una moneda sostenida en el patrón oro que tener una moneda sostenida en los petrodólares o tener una moneda sostenida en bits y bytes. Es decir, fundamentalmente estamos trabajando el tema de la confianza. Las conspiraciones que giran alrededor del mundo económico están fundamentalmente conectadas con la posibilidad de adelantarse en el tiempo, los escenarios alrededor de lo que tiene que ver con los movimientos financieros y sobre todo con la posibilidad de que en las grandes bolsas puedan utilizar información clasificada para hacerse millonarios o quebrar a individuos o a países. Todas esas conspiraciones económicas tienen también una relación directa con el poder político de los estados y en este caso en el cual ya estamos viviendo que hay corporaciones que tienen mucho más dinero que muchísimos estados. También justamente hay que observar qué es lo que están haciendo esas corporaciones y justamente esos directores corporativos que son los que tienen en última instancia el poder para manejar el dinero. Si te gustó, suscríbete y dale like. Están pasando cosas. Acompáñenme. Es el momento de desenmascarar al poder.